Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Salcedo Gómez, soy estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería en Biotecnología y dentro de la materia Fenómenos de Transporte veremos lo que en realidad es la unidad 1, definida transportes de cantidad de movimiento o el conocido momento. Bien, ¿qué es un fluido? Se denomina fluido a las sustancias que se encuentran en estado líquido gaseoso que tienen una fuerza de atracción dentro de sus moléculas. En la parte física, este estudia la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, tanto como sus aplicaciones y mecanismos que se aplican en los fluidos. En la parte de la mecánica, estudia el comportamiento de los fluidos en equilibrio, que viene siendo la hidrostática, y en movimiento, que es la hidrodinámica. La estática de fluidos se ocupa del estudio de las leyes y condiciones que rigen el equilibrio de los fluidos en reposo, teniendo en cuenta la acción de las fuerzas que se hayan sometidas, en tanto que la dinámica de fluidos estudia las leyes del movimiento de los fluidos, las fuerzas que intervienen entre el movimiento y en su interacción con los cuerpos sólidos. Hay dos características primordiales de los fluidos. La primera es que cambian de forma cuando estos se someten a una fuerza cortante. Por ejemplo, sabemos que el agua puede transformarse de líquido al gaseoso cuando existe una fuerza como el fuego en este caso, que va a hacer que en el punto de ebullición este líquido se empiece a evaporar, convirtiéndose a gas, o cuando el líquido también puede entrar en un estado de congelación y puede pasar de líquido a sólido. La otra característica es que no restituyen su forma original luego de una deformación causada por una fuerza externa. Para el caso de las propiedades de los fluidos, bueno, los fluidos tienen diferentes propiedades uno de otros. Algunas de las más importantes y que se estudian dentro de la mecánica de fluidos son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, donde el fluido más denso que otro tiene una masa mayor para el mismo volumen. Tenemos la tensión superficial, que es la fuerza de atracción que aparece entre las moléculas de la superficie de un líquido y que es mayor a las fuerzas de atracción entre las moléculas del interior. Se mide en newton sobre masa. Tenemos la característica de la viscosidad o la propiedad de la viscosidad, que es una medida de las resistencias a la deformación de un fluido. También la podemos considerar como la resistencia de los líquidos a fluir. Por ejemplo, el aceite es más viscoso que el agua. Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua, por ejemplo. Tenemos la propiedad de la comprensibilidad, que es una medida de cuánto disminuye el volumen de la materia cuando ésta es sometida a presión a comprensión. Los gases son altamente comprensibles, mientras que los líquidos son prácticamente incomprensibles. Y la característica de los fluidos ideales, perdón, donde un fluido ideal es aquel que no es viscoso, donde tiende que su propiedad de viscosidad sea igual a cero. También podemos decir que los fluidos ideales no presentan fricción. En este caso, los flujos pueden dividirse a través de diferentes tipos. El primero es el flujo laminar. En este flujo es aquel donde el aire se desplaza en un mismo volumen y en una misma dirección dentro de un ambiente controlado. Dentro de él se cumple la función de la ley de Newton de la viscosidad que veremos un poco más adelante. Si se fijan en la imagen, tenemos que el flujo tiende a una sola dirección, en este caso una dirección horizontal, y tiene un mismo volumen, es decir, sus variaciones no son tan amplias. Las principales características del flujo laminar, bueno, como mencionábamos con anterioridad, tiene trayectorias suaves o regulares de partículas de fluido. El fluido fluye en capas paralelas, es decir, que va en solo una dirección. Tiende a ocurrir a velocidades más bajas y alta viscosidad. Y las partículas de fluido se mueven en rutas o líneas de corrientes definidas y observables. Esto ocurre en cualquier numeral de Reynolds. Uno de los ejemplos más simples, perdón, del flujo laminar es como el que vemos en este pequeño GIF, donde tenemos que el agua sale de un grifo con poca fuerza. Primero muestra un flujo laminar, pero a medida que se acelera por la fuerza de gravedad, el número de Reynolds del flujo aumenta con la velocidad y el flujo laminar puede pasar a un flujo turbulento. Es decir, si vemos aquí el impacto de la fuerza, va a crear diferentes modalidades en el agua, movimientos en el agua, perdón,
y va a convertirse en un flujo turbulento que lo vamos a ver ahorita a continuación. El otro tipo de flujo que tenemos es el flujo turbulento. Dentro de él las partículas se desplazan siguiendo trayectorias irregulares, originando una mayor tensión, lo que puede generar pérdidas de energía. Además que se caracteriza por tener trayectorias circulares erráticas, semejantes a remolinos. Si se fijan, aunque la imagen está un poquito pequeña, tenemos aquí que el flujo, aunque iba primero de un tipo laminar, se interviene algún objeto, algo en su camino, y lo que va a provocar es que la trayectoria se rompa, provocando en sí una irregularidad. Esto hace que esta corriente se frene y por lo mismo haya una pérdida de energía, porque después de este objeto nuevamente va a tener un flujo laminar hasta que otro objeto se convierta o lo haga convertirse en un flujo turbulento. Las principales características del flujo turbulento, bueno, ya mencionamos que tiene trayectorias irregulares de las partículas del fluido, tienden a ocurrir en velocidades más altas y baja viscosidad, lo que es al corriente del flujo laminar como tal, que tenía una velocidad más baja, pero un nivel alto de viscosidad. El factor de fricción es una función de la rugosidad de la superficie. El fluido se mezcla como consecuencia de un flujo de vórtices para crear esos pequeños remolinos y romper las trayectorias que llevan de un flujo laminar, por así decirlo, y este se convierte en un flujo turbulento donde pueda disminuir la energía y sobre todo se produce sobre el paso del fluido sobre superficies de frontera o en capas a velocidades variadas. El ejemplo más simple del flujo turbulento es como el que conocemos del movimiento de los ríos o el movimiento del aire cerca de la superficie o la tierra. El modelo riológico es una expresión matemática empírica que relaciona el esfuerzo cortante con la rapidez de deformación, es decir, la ley de la viscosidad de Newton es el modelo riológico más simple. Para ello, vamos a presentar una pequeña tabla comparativa de los diferentes tipos de modelos riológicos. En este caso les presento cuatro tipos de modelos. El modelo de Bingham describe el comportamiento de plásticos ideales y sus parámetros están enfocados en el esfuerzo de excedencia y la viscosidad plástica. En cambio, el modelo de Oswald describe el comportamiento de fluidos pseudoplásticos y diletantes. Sus parámetros son el índice de consistencia de flujo y el de comportamiento del flujo. El modelo de Maxwell describe el comportamiento de un fluido viscoelástico y sus parámetros son el tiempo de relajación y la viscosidad a rapidez de formación cero, mientras que el modelo de Carreau representa un fluido que a baja velocidad de deformación sigue la ley de Newton de la viscosidad. Sus parámetros es el tiempo de la relajación, el índice de comportamiento del fluido y la viscosidad apartada a baja velocidad. La fórmula Euler, la fórmula o relación de Euler atribuida al matemático Leonhard Euler establece que para todo número real x, aquí es la base del logaritmo natural y es la unidad imaginaria y sin o cos son funciones trigonométricas que estamos hablando del seno y el coseno. La función x en este caso. La fórmula proporciona una potente conexión entre el análisis matemático y la trigonometría. Entonces la fórmula de Euler queda sobre el logaritmo natural elevado a la i de la función x potencia, que es igual al coseno de la función x, más la unidad imaginaria del seno de la función x. Fórmula Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento de los fluidos reales y su profundo entendimiento es uno de los grandes retos matemáticos de este milenio. Conocer sus soluciones permitirán predecir el comportamiento atmosférico de las corrientes oceánicas y del magma terrestre. En este caso tenemos aquí la pequeña fórmula descrita en 4 pasos. La fórmula de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de los fluidos. En este caso tenemos que la energía por unidad de volumen antes es igual a la energía por unidad de volumen después. Recuerden que la ley de la conservación de la masa o de la energía nos dice que esta no se destruye, solo se transforma.
Tenemos entonces que la energía de la presión 1 más el medio de la energía cinética por el volumen de unidad elevado al cuadrado más la energía potencial de la unidad del volumen es igual a la energía de la presión 2 más un medio de la energía cinética por la unidad de volumen elevado al cuadrado más la energía potencial de unidad del volumen del segundo dato. Si se fijan, un ejemplo que tenemos aquí es que el ejemplo citado a menudo de la ecuación de Bernoulli o efecto Bernoulli es la reducción de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad de flujo. Los fluidos newtonianos son fluidos que tienen una viscosidad que se considera constante en el tiempo con una curva que muestra la relación que existe entre los parámetros de esfuerzo contra la tasa de deformación siendo de forma lineal. Las principales características de los fluidos newtonianos son las siguientes. La primera es que los fluidos newtonianos no tienen ningún tipo de propiedades elásticas. Son incomprensibles, son isotrópicos y irreales. La viscosidad depende de la temperatura. La viscosidad depende también de las diferentes presiones en las que se encuentra. Cuando se encuentra en una temperatura fija, su viscosidad no cambia, se mantiene de forma constante. Se dice que estos fluidos tienen un comportamiento normal en los cuales existe muy poca viscosidad y esta no varía con las fuerzas que su aplicación sobre ella. Conforme la temperatura aumenta un fluido, este disminuye su viscosidad. La viscosidad del líquido es inversamente proporcional al aumento que se da en la temperatura del mismo. El fluido newtoniano fue denominado por Isaac Newton y cumplen con la ley de Newton de la viscosidad. Algunos de los ejemplos newtonianos son el agua, la gasolina y el vino. Los fluidos no newtonianos son sustancias de composición homogénea. Si podemos ver en la imagen o el pequeño GIF que tenemos, no podemos ver en realidad cuáles sustancias están dentro, aunque sabemos que son harinas, suelo, agua, perdón, y otras diferentes sustancias para producir esa constante que tiene. Y esta sufre deformaciones continuas en el tiempo en el que se le aplica la tensión o fuerza, sin importar la magnitud, no tiene forma propia y adopta el recipiente que lo contiene. Son pequeñas características que, como vemos en el GIF, en la fuerza que está ejerciendo la mano sobre la sustancia va a crear una deformación, pero sin embargo este vuelve a tomar o adoptar la forma que contiene el recipiente. Las principales características de los fluidos no newtonianos, bueno, la primera ya sabemos que se consiste de una sustancia homogénea, tiene resistencia a fluir, los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se le aplica, no tienen un valor de viscosidad definido o que sea constante, en cambio los newtonianos, cuando estos líquidos se reencuentran en estado de reposo se comportan como un líquido y como se le aplica una fuerza aumenta su viscosidad y la viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo. Algunos ejemplos de los fluidos no newtonianos tenemos la dulce de leche o cajeta como la conocemos y la miel, la sangre y la pintura y barnices. La capa límite, en general, cuando un fluido fluye sobre una superficie estacionaria, por ejemplo la placa plana, el lecho de un río o la pared de una tubería, el fluido que toca la superficie se detiene por el esfuerzo cortante en la pared. La región en la que el flujo se ajusta desde la velocidad cero en la pared hasta un máximo en la corriente principal del flujo se denomina capa límite. Uno de los principales campos de aplicación de la capa límite pues es estudiar el análisis de la variación de velocidades en las zonas de contacto dentro de un fluido y un obstáculo que se encuentra en su seno o por el que se desplaza, por ejemplo el que mencionábamos de las tuberías. Agradezco las atenciones brindadas, espero les haya gustado e interesado esta presentación. Les dejo las referencias por si tienen alguna duda acerca de las temáticas. Gracias.